Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a las actividades del día de hoy con la presentación del primer libro que se llama Cómo preservar mi patrimonio digital personal. Me acompañan, tengo muchísimo gusto de presentarles a la maestra Alicia Barnard, quien, entre otras cosas, ella es experta en el manejo de archivos digitales. Ella ha dedicado mucho tiempo, mucho estudio al conocimiento, al estudio de los archivos en distintas instituciones, a su tratamiento y en especial a su mantenimiento y preservación. Y en los últimos años, como es tema de actualidad, precisamente a la preservación, gestión, manejo de archivos digitales, o sea, todo lo que es ahora todas las teorías, el manejo y la gestión de archivos digitales. Ella tiene mucha experiencia precisamente en todo el tratamiento de archivos para las instituciones, sobre todo el sector público, en el aspecto digital, y forma parte de un grupo de investigación internacional que se llama Interpares. Ella coordina además varias mesas dentro de ese team, ha estado en varias fases, con diversos trabajos al respecto, y ha sido asesora de muchas instituciones y dependencias, tanto aquí, el Archivo General de la Nación, el Archivo de la Nación de Colombia, la Universidad de La Salle en Colombia, con el posgrado, muchas actividades. O sea, ella conoce la parte de mantenimiento y preservación de archivos a nivel institucional, puesto que esa es una de sus especialidades, y ella es una experta en ese tema. Y por el otro lado, déjenme presentar al maestro Jobal Espino. Trabaja en la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM y es estudiante del doctorado en Antropología y Estudios de la Información, y también forma parte del grupo de investigación de Interpares, y se ha especializado su trabajo de investigación y sus estudios precisamente en todo lo que es los modelos y las aproximaciones, los enfoques a los modelos de preservación de archivos digitales, también a nivel de instituciones. Sobre eso versa su trabajo de doctorado, y él sabe muchísimo acerca de modelos de aproximación y modelos de estudio en el área de archivos digitales, también desde el punto de vista institucional. Son dos personas que conocen mucho de la cuestión de archivos digitales, aunque hoy, quiero nada más hacer la salvedad, hoy no vamos a hablar de archivos a nivel de instituciones, puesto que no es el objeto del libro. Hoy vamos a hablar de archivos a nivel personal. Ellos tienen la experiencia del tema, porque han dedicado muchos años de su trabajo, de su esfuerzo personal y de su estudio, precisamente al conocimiento de los archivos institucionales, y por lo mismo pues tienen las bases y los elementos para que hagamos hoy una abstracción a nivel de los archivos digitales a título personal, es decir, de cada una de las personas. Con esta presentación y con esta salvedad del enfoque que vamos a hablar hoy, pues les cedo la palabra primero a las damas, nuestra Alicia Barnard. Sí. Gracias, buenas tardes. Gracias al doctor Muchas por su presentación y su invitación a presentar este libro. En efecto, tengo que partir de la idea que yo no soy experta en muchos de los temas que maneja el doctor en su libro. Sin embargo, sí creo que las aportaciones que hace en el libro tienen que ver con la realidad de lo que está pasando con los archivos digitales en el ambiente internacional respecto de las formas y mecanismos, procesos para la guarda de documentos de archivo, para conservación y preservación de archivos digitales. Soy de la idea de que los archivistas, y también sería de la idea de que los comunes que vivimos en la computadora frente a ella todo el día, no tenemos que saber de tecnologías, sino que tenemos que saber más de procesos, controles, pero sí saber de qué hacen las tecnologías para poder entender cómo hacemos una mejor preservación de los herramientas digitales. O sea, a mí no me interesa, desde mi punto de vista archivístico, aprender a hacer una base de datos, en lo más mínimo. Para eso están los expertos en tecnologías de la información. Sí quiero aprender de ellos, quiero aprender de la tecnología, qué hace, cómo se mueve, para conocer el contexto tecnológico que me permita dar paso a mejorar el manejo de mis archivos. En este contexto voy a iniciar esta presentación del libro
a partir de las conclusiones del doctor Bucharzo, porque ahí nos da una buena síntesis sobre cómo hizo este libro. Él extrajo una serie de elementos útiles que podrían ser utilizadas en el ámbito individual, como son variantes, modelos, iniciativas y estándares utilizadas en las organizaciones, y que fueron abordados desde aspectos como la toma de conciencia de la problemática que implica el manejo de la información digital, la necesidad de ciertos conocimientos y conceptos básicos para entender el entorno de los materiales digitales, la importancia de la seguridad informática y, lo más importante, las recomendaciones para el manejo adecuado de nuestros materiales digitales en nuestra computadora. El autor nos está diciendo de antemano, tenemos que sistematizarlo si queremos preservar lo que tenemos en nuestras computadoras en el largo plazo. Si bien el libro nos va a ofrecer un esquema de referencia para conocer acerca del mundo de la computación, la informática, las tecnologías, también es cierto que en esta última parte el autor nos está diciendo claramente que hay una serie de recomendaciones a seguir, mismas que las tenemos que sistematizar en términos de mejor manejo en nuestras computadoras de las informaciones que estamos conservando. Así, la obra se integra por una introducción, 3 capítulos, conclusiones y glosarios, referencias bibliográficas, y 5 anexos. En la introducción es muy interesante porque lo primero que entramos en la introducción es un cuestionario de situaciones que nos pudieron haber sucedido en el ambiente de la vida digital. Es decir, busco algo y ya no está, o no lo encuentro, ¿no? De plano, o de verdad hice un clic y borré todo, o de repente resulta que ya no cambié el software y ya no puedo abrir nada. Entonces, con eso es que empieza el doctor Bucharzo. Si alguna de las 10 me parece que son situaciones se presentan, es que no estamos archivando bien nuestros documentos, ¿sí? Estas situaciones desesperadas y otras más que se nos presentan a usuarios analfabetos en el entorno de las computadoras, como la de la voz. Sí, analfabetas y tecnológicamente lo reconozco. Son motivos y razones para profundizar en la obra Cómo preservar mi patrimonio digital personal, la cual nos lleva a conocer el mundo de la informática desde un plano útil para preservar en el largo plazo nuestros materiales documentales. El autor ofrece estrategias para manejo de nuestros archivos digitales entendidos desde la perspectiva, y ya lo dijo el autor, de la tecnología, no del proceso o ambiente de archivos digitales desde la archivística. Aquí ya hay un parteaguas muy claro. No estamos hablando de documentos de archivo digitales, estamos hablando de esos documentos que los guardamos y que pues a lo mejor son documentos de archivo, a lo mejor no, pero se está guardando en una computadora. Y está dando el caso de una foto, un acta de nacimiento, el pasaporte que me acaban de hackear mi correo y también se fue a dar a la nube y se lo llevaron, el IFE, en fin, todo ese tipo de documentos que están ahí. Por ejemplo, en la introducción también nos brinda un amplio panorama del crecimiento indecible de la cantidad de información de materiales digitales que se producen mundialmente gracias al abaratamiento de costos en almacenaje. Aquí nos sorprende con cifras que yo, la verdad, no comprendo. Cuando nos dice el autor que para 2015 se estarán produciendo 8.000 billones de gigabytes de información, pues yo no los comprendo, ¿no? Me asusta. ¿Sí? Bucharzo, al ofrecernos cifras, nos impresiona y nos hace pensar sobre la importancia del manejo de nuestros archivos, que finalmente es uno de sus objetivos, ¿no? La toma de conciencia. Cuando nos dice además que el 75% de la información que está producida por individuos, solo 1/3 de la información está protegida, dentro de la cual no solo se encuentra la que manejan organizaciones, sino también la que muchos de nosotros conservamos. Las implicaciones de carácter profesional o legal. Esto es muy importante. Cuando tenemos que justificar ante nuestras instituciones ciertas actividades, sean académicas, sean profesionales, de lo que tenemos en nuestra computadora, si no tenemos un esquema organizado de cómo preservarlo o cómo mantener, seriamente nos vemos en problemas.
problemas, o cuando tenemos un juicio y resulta que todo lo tengo en la computadora, pero no sé dónde y no lo puedo imprimir para llevarlo o darle el disquete o algún elemento ante la justicia, pues también tenemos serios problemas, ¿no? Si no, en esta introducción el autor nos recuerda también los factores culturales, tecnológicos y documentales y sociales que se presentan en el ambiente digital, que son parte de otra obra del autor que se llama La preservación del patrimonio documental digital, ¿sí? Todo ello para sustentar la importancia de nuestras actividades cotidianas. Insisto, esto es así como una toma de conciencia. Ojo, esto es lo que está pasando en el mundo digital, ten cuidado y fíjate cómo debes de ser. Abundando en la información digital, el autor en su segundo capítulo nos adentra a la naturaleza del documento digital desde la perspectiva, vuelvo a decir, no archivística, sino desde el ámbito computacional. En este capítulo nos ofrece una excelente explicación de los documentos analógicos, la electrónica, el documento analógico electrónico como representación magnética de ondas plasmadas en un acetato o en un videocassette, y la diferencia del documento digital, donde cualquier documento está representado por dígitos o codificación binaria. Debo señalar que gracias al doctor Bouchard entendí que era digital y que era electrónico. Sí, porque no, digital y electrónico. O sea, una cosa es digital y otra es analógico, y él les dirá más adelante, porque lo explica muy bonito. Yo me voy a sí, pero yo lo entendí, o sea, no es lo mismo y tiene sus características. Explicando que todo documento digital es electrónico, pues requiere de dispositivos electrónicos para su uso. Más adelante nos brinda ciertos elementos acerca de la preferencia de almacenaje y transmisión de los materiales digitales, como la permisibilidad de contar con múltiples copias sin pérdida de calidad, la capacidad de comprensión de la señal digital, entre otras. Continúa la obra con las características y tipos de formatos de imagen, destacando imágenes vectoriales y de compresión de imágenes, y los formatos más utilizados para la imagen para pasar a los formatos de audio y video. Conocer de esto yo sí lo considero como elemento de referencia para quienes estamos guardando todo ese tipo de materiales en nuestras computadoras. Conocer del video qué formatos son los mejores, los estandarizados, etcétera, y no creer en lo que nos diga la aplicación X está en la nube. No, a lo mejor me conviene guardarlo en mi computadora con un respaldo. Se hace además énfasis en los atributos de contexto y contenido del material digital indispensable del entorno tecnológico. Aquí el doctor y yo coincidimos totalmente, porque desde la archivística sin contextos, desde el inicio de la diplomática, pues no hay documentos, ¿no? O sea, no podemos decir si son auténticos o no en términos de si no hay contextos. No conocemos el contexto donde fueron desarrollados. El contenido por sí mismo no existe, entonces necesitamos elementos de concepto, llámenos los ficheros o metadatos, que hagan referencia a la producción, mantenimiento de los documentos, su permanencia y accesibilidad, y la importancia de los sistemas operativos como el software, de los sistemas operativos, el software y el equipo, y su relación con la existencia o permanencia e inaccesibilidad o accesibilidad a los mismos, ya que los datos pueden permanecer en un software, pero el sistema operativo puede ser obsoleto, ya no podemos leer. ¿Sí? Entonces esto, pues sí, ahí están, son auténticos, pero ya no puedo verlos, ya son inaccesibles. También el autor se detiene a comentar sobre la importancia de la autenticidad de los documentos en cuanto a ser lo que pretende ser y estar inalterado. Desde la archivística, esta es una de las características más importantes de los documentos de archivo. Son auténticos cuando tienen completitud, es decir, están completos y son íntegros. Donde el contexto mismo juega un aspecto vital, ya que el documento puede sufrir cambios al actualizar el formato o versión. Enseguida se menciona la confidencialidad de los documentos. ¿A quién le vamos a dejar abrir nuestra computadora? ¿Sí? Más adelante, Bouchard hace una revisión de los conceptos de conservación y preservación,
para arribar a la diferencia entre ambos, donde la preservación es asegurar la permanencia de los documentos mediante principios, políticas y estrategias destinadas a asegurar la estabilización física y tecnológica y conservar o mantenimiento, implica mecanismos utilizados para prevenir, detener o retardar el deterioro de los materiales digitales, como es el caso de la migración, la actualización de software, etc. En otra sección, el autor refiere clara explicación del copyright, derechos de autor, y Creative Commons, como este último como elemento para brindar al autor la capacidad de establecer los límites del uso de su obra. Buchalz destina un segundo capítulo a la seguridad informática, a pesar de que nos dice que no es un libro sobre el tema. Sí enfatiza que la seguridad informática no es sinónimo de preservación digital, pero sí un componente de esta última indispensable para el buen manejo de los archivos a largo plazo. Al respecto, nos ofrece una breve panorama sobre el desarrollo de la seguridad informática y de su importancia debido a que el material digital se encuentra en constante riesgo de pérdida o corrupción ante la accesibilidad de muchos y su transmisión a través de redes que dan lugar a una serie de amenazas, mismas que si se prevén pueden reducirse. También sobre este tema nos explica conceptos fundamentales como los recursos informáticos, las amenazas informáticas, tales como la pérdida, destrucción o sustracción de información debida al vandalismo al accidente, de pérdida por accidente, la proliferación del malware o códigos malignos que se infiltran en sistemas, la pérdida, alteración o sustracción de la información por parte del usuario, así como los riesgos informáticos y vulnerabilidades informáticas e impactos, para concluir con el principio básico de seguridad informática, donde se nos hace ver que este no es un producto sino un proceso continuo, no porque ya le puse McAfee, ya la hice, ¿no? O sea, yo tengo que tener ciertos procesos para prevenir otra serie de delitos. Yo debí de hacerlo por mi mamá. Es que duele, fueron 8 años de mi vida, entonces se fueron, sí. Establecer las bases. Bueno, finalmente, esta parte es el núcleo, las recomendaciones. Es el núcleo del libro que lo que deberíamos seguir. No voy a abundar muchas, se las voy a dejar al maestro Valdespino. Es el núcleo de las necesidades, de lo que necesitaríamos. Y me gusta el abordaje que hace el doctor, porque como él dice, retomo de varias experiencias y además le pone de su ronco pecho en lo que a veces nosotros no sabemos decir, y él lo dice muy bien. Entre estas recomendaciones, las voy a enumerar algunas. Está en el establecer bases de su plan de preservación y conservar materiales. Sí, tenemos que tener una idea de cómo lo tenemos que hacer. Seleccionar formatos que maximicen la accesibilidad de archivos. Seleccionar el equipo y programa de cómputos para contar con formatos que aseguren la mayor probabilidad de permanencia. Organizar materiales digitales en agrupamientos lógicos. Él ofrece un esquema de directorios. Desde mi punto de vista también podría ser un esquema de clasificación archivística funcional que pueda ser fácilmente aplicable en la computadora. Identificar adecuadamente los materiales digitales. Ese es interesante. Le ponemos el nombre que queremos a lo que tenemos en el día, después no sabemos cómo se llama. ¿Sí? Y eso lo hacemos constantemente. O sea, yo ahorita ya por lo menos, después de haber leído la obra, ya por lo menos sé ponerle la fecha como debo de ponerlo, en una nomenclatura. Pero de la vida estamos busque, y la pérdida de tiempo es un consumo si somos investigadores. Ahí nos estamos pasando todo el día si no aprendemos a cómo nombrar a nuestros materiales. Finalmente, como decía inicialmente, quienes nos vemos diariamente frente a una computadora, no siendo expertos, estamos en constante riesgo de perder nuestros archivos importantes en nuestra vida cotidiana y laboral. De ahí la importancia de esta obra, ya que podemos recurrir a ella como referencia en temas relacionados con la computación, así como para sentar bases que nos orienten en la preservación en el largo plazo.
No lo he dicho, pero este libro es gratis gracias al Instituto de Investigaciones Bibliográficas y del Ese es el problema con la terminología que platicaba esta mañana con la maestra Celia Mireles, que no son bibliotecos, son bibliotecas, bueno, perdón, bibliotecológicas y de la información. Está gratis, se puede bajar del sitio del instituto y verdaderamente lo recomiendo. Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes. Bueno, yo primero que nada quiero agradecer la invitación para presentar el libro Cómo preservar mi patrimonio digital personal. Y bueno, es muy oportuno este libro y además muy interesante. Nos habla del vertiginoso crecimiento de la información digital. Ahora lo vemos pues, con nuestros correos, nuestros archivos, las tareas, algunos documentos del trabajo, y todo lo tenemos ya sea en nuestra tableta, lo tenemos en nuestra computadora personal, lo tenemos en la nube, pero no sabemos si lo que tenemos es lo que debemos de tener, si es importante, sino que nosotros vamos metiendo información por las facilidades que nos brindan las tecnologías. Pero también el doctor en su libro nos comenta que además de estos beneficios y facilidades también hay desventajas y riesgos de amenazas, ¿no? Que se puede perder nuestra información o que se puede perder la integridad, no completamente la información, pero sí se pueden perder partes de la información. Y en este mismo libro el doctor pues nos dice que hay ciertas estrategias que se han establecido a nivel internacional que pueden ser aplicadas hacia la parte personal, hacia nuestros documentos personales para poder preservarlos. Y posteriormente nos da 2 capítulos que yo los veo de la mano, que muy interesantes, además muy profundos, y nos lleva a una evolución de las capacidades de los medios de almacenamiento, tanto magnéticos como ópticos, y nos lleva desde las computadoras, estas ENIAC que pesaban toneladas, y la capacidad que tenían era muy reducida y el costo muy alto, ¿sí? Hasta ahora que tenemos unos memorias que pueden contener, no sé, hasta 256 gigabytes en las memorias, pero estos soportes son delicados. A la par de este capítulo, que de verdad es un capítulo bastante interesante, yo se lo recomiendo, va otro capítulo de la mano, que es el crecimiento de la información digital. Todas las organizaciones pues digitalizan los procesos, además digitalizan documentos, porque creen que digitalizar es preservar, y también las personas empiezan a guardar todo lo que sea posible. Pues yo creo que en la computadora, y lo guardan. Yo le comentaba en otra plática que normalmente, bueno, yo soy de cómputos, mi licenciatura fue informática, y sí llevo un pequeño control, pero de pronto yo sí le pongo nombres mnemotécnicos a las cosas. Pero sin embargo, de pronto ya le pongo un nombre a una carpeta, pues carpeta última 2, carpeta última 3, y así me voy, ¿no? O sea, de verdad que no había una mejor práctica para nombrar a estos documentos, ¿sí? Y entonces yo creo que este libro nos permite y nos apoya en darnos unas mejores prácticas para poder preservar nuestra información. En los siguientes capítulos el doctor nos hace referencia a estos factores que tenemos que considerar para la preservación digital, adecuándolos a la parte personal. Pero son iniciativas, metodologías, estrategias que se han establecido e iniciativas a nivel internacional. Y nos habla del factor documental, del factor cultural, social, y pone mucha énfasis al factor tecnológico, a la obsolescencia de los equipos, del software, de las telecomunicaciones, de programas que tenemos que tener para leer los documentos que algún día creamos. Y nos dice cuáles son los elementos, nos lleva de la mano de cuáles son los elementos que integran un documento digital.
como es el propio contenido y, como comentaba la maestra Alicia, el contexto. Y nos va llevando de la mano que debemos de tener cuidado en esto y en las características de los documentos digitales, ¿sí? Como son, que debe de prevalecer, que debe de permanecer el documento, el valor del documento, que sea accesible, que sea auténtico y qué valor debería de tener ese documento, y además llevar un control de las versiones. Y ahí mismo, en el siguiente capítulo, nos dice cuáles son los formatos que existen, cuál es su estructura, cuáles son los programas con los cuales podemos acceder a esos documentos o a esos formatos digitales, además los estándares para cada uno de estos tipos de documentos, de audio, de video, de texto, que sean pues formatos abiertos para que nos puedan perdurar mucho más tiempo. Eso es importantísimo, y el doctor nos lleva de la mano, nos da muchas analogías en eso. También nos hace digamos que la diferencia entre los documentos analógicos y los documentos digitales, con bastantes ejemplos, que de verdad es un libro ameno y podemos leerlo hasta en unos 2 días, si nos vamos de corridito. Interesantísimo, ¿no? Y después, de verdad, además aprendemos muchas cuestiones de formatos. Posteriormente el doctor, ya con todas estas cuestiones, nos hace la diferencia entre lo que es la seguridad informática y lo que es la preservación de los documentos, porque de nada vale crear un plan, hacer un plan de trabajo para preservar, si no tenemos seguros nuestros documentos y los soportes donde están esos documentos. Entonces, y la verdad, este capítulo de seguridad informática nos podría llevar incluso a pretender utilizarlo ya de manera profesional, porque está basado incluso en estándares. Esto que comentaba la maestra Alicia anteriormente, de que primero debemos de hacer un inventario de los recursos digitales, después debemos de saber cuáles son nuestras amenazas, cuáles son los riesgos de que esas amenazas se cristalicen, y después cuál es el impacto en nuestros materiales, y nos da una explicación muy profunda de cómo poder realizar este esquema de seguridad informática, para posteriormente presentarnos ya lo que es el corazón del libro, que es el decálogo de la preservación digital, que es primero hacer un plan de preservación digital, ver cuáles son los formatos más adecuados que duren mucho más en el tiempo, estándares abiertos de preferencia, y después cuáles son esos programas que debemos de utilizar para esos formatos. Como comentaba la maestra también anteriormente, hacer agrupamientos es importante. Hacer agrupamientos, yo creo que es un poco complicado, pero desde el punto de vista archivístico, que todos los pudiéramos hacer, pero el libro nos habla un poco de esto, y con estas teorías y estas políticas podrían servirnos a nosotros, y entonces podríamos agruparlos y también tener como un proceso de respaldo, porque tenemos toda nuestra computadora y cuando de pronto ya no prende, pues nos ponemos a llorar. ¿Y ahora qué? Vamos a llamarle al técnico, ¿no? Pero pueden ser muchas cosas, entonces debemos de tener respaldo de nuestra información, así como hay estrategias para las compañías y hay normas internacionales para estos respaldos. Así debemos nosotros, de acuerdo a lo que nos comenta el libro, establecer estos procesos de llevar un control de los respaldos, no respaldar todo, ¿no? Porque, digamos, de todos modos respaldamos algo en una memoria, en un USB, y lo tenemos por ahí en el cajón, y después ya no vamos a saber ni cuál fue nuestra última versión de respaldo, ¿sí? Y además, siempre que se haga un respaldo, bueno, pues verificar que el respaldo se hizo correctamente es importantísimo, pero todo esto nos lo dice el autor en su libro. Es un libro muy interesante, yo se los recomiendo, de verdad. Para las personas que les gusta meterse un poco más, integrarse a la parte técnica, la verdad el libro es muy técnico también en unas partes, pero lo lleva uno de la mano, y también trae algunas cuestiones de archivística que nos podrían servir. Entonces,
pues yo se los recomiendo para que no se siga perdiendo más información de nosotros, ¿no? Gracias. Bien. Pues entonces, gracias por los comentarios, por haber aceptado hacer esta presentación. Voy a redondear nada más con algunas ideas de por qué se hizo este libro. Este libro se hizo, la razón fundamental por la que se hizo es que existe un libro anterior que se llama Preservación del Patrimonio Documental Digital en México, que fue hecho para las instituciones, es decir, es toda una disertación, pero que está hecha para expertos, para personas que se dedican a la preservación de documentos en bibliotecas, en archivos, en este tipo de instituciones, y es un punto de vista profesional, es un punto de vista de las instituciones. Pero por lo mismo, pues habla mucho de estándares, de enfoques internacionales, normas, ISOs, ANSIs, etcétera. Está hecho para que las instituciones deben de saber, los responsables de esas instituciones. Pero precisamente a raíz de ese libro se acercaba mucha gente a mí y me decía, a ver, pero con mis archivos, mis cosas personales, mis fotografías, mis textos, ¿puedo aplicar lo que dice el libro? ¿Eso me sirve? Y un poco la respuesta era, pues sí, pero no, porque hay muchas cosas que son aplicables, pero pues hay muchas cosas que no, porque todo lo que es institucional, las personas no tenemos por qué estar ni sabiendo cuáles son los estándares ISO o ANSI o NOM o lo que sea, ni tener que estar aplicando el estándar tal para cumplir con tal. Lo que nos preocupa es una conservación profesional en el sentido de que sea real, pero no en el sentido de que tenga que ser cumpliendo con una serie de estándares. Entonces, bueno, ¿qué es lo que sí puedo aplicar y qué es lo que no puedo aplicar? Y ahí había que hacer muchas explicaciones y dar muchas explicaciones. Entonces de ahí vino la idea y dije, no, es que pues sí hay cosas que sirven, pero hay cosas que no. Hay que escribir uno, o entonces hay que hacer algo, pero que quite toda esta parte que es institucional y pues responda a la pregunta que me están haciendo: ¿cómo puedo proteger mis materiales como persona, no como institución? No como archivo, no como biblioteca, sino como cualquier hijo de vecino. Y de ahí nace, esa es la idea de escribir este libro. Por lo mismo, el primer punto que hay que decir es que este libro está escrito para la persona, no para las instituciones. No es para el jefe de biblioteca, no es para el jefe de archivos, no es para el jefe de un museo, es para cualquier persona que guarda y posee materiales digitales. Que en estos tiempos, pues ya viene siendo la inmensa mayoría de las personas. O sea, todos tenemos textos, todos tenemos fotografías que hemos ido colectando, que son materiales digitales, música, documentos personales, digitalizaciones que del pasaporte, que del acta, del no sé qué, y existen ya un sinnúmero de cuestiones, correos electrónicos, etcétera, y todo eso forma nuestro patrimonio digital. De hecho, pues para las jóvenes generaciones, pues prácticamente su patrimonio documental mayormente es ya digital, porque pues sus fotografías, salvo algunas muy antiguas que por ahí existiría el negativo y la impresión, pues todo lo demás ya existe en la computadora. Ese es un punto. Es digital y hay que poderlo preservar, pero eso por ser digital tiene una naturaleza muy frágil. Parte del problema es que tenemos además información en la computadora de escritorio, en la computadora laptop, en la tableta, en el móvil, en el smartphone, BlackBerry o lo que sea, memorias que sacamos de algunas cámaras o de alguna cuestión de los micro SDs, tenemos memorias flashes por aquí por allá, por ahí tenemos CDs o DVDs que nos dieron de algo, es toda una colección de cuestiones. Pero a la hora de la hora, cuando busca uno, empiezan una serie de problemas. Precisamente mencionaban el cuestionario con el que empieza el libro, que precisamente es el que detona todo esto. Déjenme nomás leerles algunas de las preguntas. Simplemente tienen que contestar mentalmente sí o no a algunas de las preguntas. Si te hacen alguna de las siguientes situaciones: repentinamente descubro que cantidades importantes de documentos que estaban en mi computadora, textos, fotos, música, etcétera, han desaparecido y no se hallan ya ahí.
Me cuesta mucho trabajo navegar entre directorios y subdirectorios para localizar cierto archivo en especial, uno en especial. ¿Sí o no? Al pasar información entre computadora de escritorio, iPod, iPad, teléfono, smartphone, BlackBerry, etc., descubro que cierto archivo necesario o deseado ya no existe en ninguna de estas. Cuando busco cierto documento, encuentro que tengo múltiples versiones del mismo documento y no puedo distinguir cuál es la última o la que usé para algún cierto evento. Tengo múltiples copias de archivos idénticos, duplicados en varios discos, varios subdirectorios y varias memorias, dentro y fuera de la computadora. Cuando deseo abrir un cierto archivo antiguo, descubro que no tengo ya el programa que lo abre, o el que lo tengo no puede leer versiones tan antiguas del material. El sistema operativo se ha dañado, no puedo arrancar mi computadora, por lo tanto no puedo acceder a ninguno de mis archivos. Y la peor de todas, el disco duro de mi computadora se ha dañado y todo lo que estaba ahí no puede ser recuperado. Bueno, dice, si contestaste sí a al menos una de estas situaciones, el libro es para ti. Con una. ¿Sí? Si hay más de una, pues ya váyale multiplicando el factor de necesidad del libro, pero con una que haya constatado que sí, el libro le sirve, y para eso fue hecho. Una de las cosas muy importantes, este no es un libro de tecnología. El libro habla de tecnología todo el tiempo, pero no es un libro de tecnología, porque la preservación del patrimonio de mis materiales digitales no es cuestión de tecnología, no es cuestión de tener una memoria, un disco, un lector o un quemador de DVDs. O sea, mucha gente dice, sí, tengo el quemador de DVDs, tengo 3 memorias flash, un altero así, una torre de discos o de DVDs para quemar y grabar, por lo tanto tengo todos los elementos tecnológicos. El problema de preservación es un problema de método. 90% es método, 10% es tecnología. El problema es que nosotros, por lo general, el humano común piensa que es al revés, que el 90% del problema y la solución es tecnología y solo un 10% es método. Y como se confía uno en la tecnología en un 90% y solo depende la preservación de este material en un 10%, ahí es donde empiezan los problemas. Esto ya lo he comentado en otras ocasiones. En alguna ocasión, cuando estaba yo en la dirección de cómputo administrativo, una de las cosas que teníamos es un laboratorio de cómputo especializado. De las cosas que hacíamos ahí era recuperación de materiales dañados, es decir, obsoletos o que hubieran sido dañados, computadoras o discos que tuvieran un daño y que les ofrecíamos el servicio de recuperación, o de materiales que ya eran muy obsoletos. Y entonces la gente sabía ahí en la universidad que teníamos ese servicio y llegaban con una computadora, con un disco, algo, un paquete de disquetes o cintas magnéticas y decían, mire, de repente ya no jaló la computadora y aquí tengo todo un proyecto que he estado realizando 4 años, lo he estado trabajando y todo está ahí. Y resulta que pues ahí está todo el proyecto y ya no puedo encender la computadora, ya el técnico no sabe qué hacer. Pues, por favor, me dicen que ustedes pueden recuperar esto, por favor, recuperen. Por lo que usted más quiera, recupéreme la información, pídame lo que quiera, ¿sí? Quiere una hermana, se la regalo, no importa lo que usted me pida, pero recupere la información, el precio no importa. Y como todas las cuestiones en esta vida, pues hay veces se podía, se recuperaba la información, lo cual se volvían locos de la felicidad y ya no sabían, o sea, nos rendían pleitesía y nos hacían todas las fiestas posibles. Y otra vez decían, ¿sabe qué? Ya no se puede. Ya aquí sí se dañó físicamente el disco, lo que sea, ya no hay modo ni de extraer la información de esto. Y entonces eran unas tragedias que peor que telenovela del Canal 2, ¿no? Las lágrimas y el drama eran realmente patéticos. Pero eso es precisamente por falta de método. Como les he mencionado a muchos, todos los dispositivos de almacenamiento vienen con garantía, todos, de que fallarán. De una vez se los aviso, todos está garantizados que un día van a fallar. La pregunta nada más es, ¿cuándo? Puede ser mañana, puede ser en un año, puede ser que entonces sí pase la vida útil del equipo y yo pueda tirar la computadora, la aventé por ahí en un rincón dentro de 5 años y no falló. Tuve la suerte de
de que la falla del disco fuera posterior a la vida útil de la computadora, pero todos van a fallar. El problema entonces es estar preparado para eso. Bueno, ese es entonces el motivo por el cual se escribe el libro. Pues el libro trata de explicar, lo primero es crear conciencia, porque si no estamos conscientes, si vivimos en la feliz ignorancia, pues vivimos en la feliz ignorancia, es decir, pues sí, yo tengo las cosas guardadas, están en la computadora, tengo por ahí 2, 3 CDs que grabé o DVDs, tengo 3 o 4 memorias flash, de hecho pasé unas cosas a la laptop y entonces ahí lo dejo. Pero pasan luego estas cosas y ya, ahora no encuentro el cochino documento, ya revisé la computadora, ya revisé la laptop, ya revisé la tableta y resulta que no está en ningún lado y es el que ahora lo necesito. Y obviamente pues, siempre es por ley de Murphy, el documento que se pierde es el que vamos a necesitar urgentemente después. El que no vamos a necesitar jamás, ahí va a estar siempre y ahí se va a quedar, porque así es la ley de Murphy, ¿sí? Piensen de todas las fotografías que tienen. Ese es su patrimonio. Y ahí está, bueno, a lo mejor hay cosas que son irrelevantes, porque a veces sí, pero hay cosas que son, pues, de ceremonias o de eventos importantes en la vida de cada uno que forman su patrimonio, que es importante para esa persona. No importa que la foto fue Chapultepec o del pastel ahí de cumpleaños, forman parte de su historia personal y por eso son valiosos. No son valiosos para las bibliotecas ni para los museos, son valiosos para la persona. Música que hemos grabado o videos que hemos grabado. Mucha gente tiene videos, tiene su cámara y guarda sus videos y ese tipo de cuestiones. Eso es patrimonio. Las tareas, su tesis, documentos, etcétera, ¿sí? Todo eso es patrimonio y lo tienen que ir cuidando. Entonces, esa es la parte primero de crear conciencia. Después, como se dice, hay muchas cuestiones. Entender los formatos, porque de repente tenemos, dice, pues tengo formatos de fotografía PCX, JPG, TIFF, TGA, ¿y eso qué? Pues es que así los grababa antes la Apple, por lo mismo todos vienen en TGA, pero después lo pasé a la PC y ya no los puedo abrir bien y vienen una serie de problemas. Entonces, muchas cosas son para entender. Después lo que se menciona es seguridad. Seguridad informática es importante, mínimos de seguridad, los passwords, todo tipo de cosas. No andar dejando regalos. Los passwords, aquí lo mencioné, son como la ropa interior, ¿sí? No se deben andar enseñando a cualquiera. Hay que cambiarlos con frecuencia. No deben ser demasiado cortos, ¿sí? Hay que mantener algo de misterio, ¿sí? ¿Sí? Y cambiarlos con frecuencia. O sea, hay toda una serie de cosas ahí que hay que ir aprendiendo de seguridad. Y finalmente, el libro lo que trata de hacer es, después de hacer todo este tipo de reflexiones tecnológicas, de seguridad, de formatos, o sea, una serie de enseñanzas tecnológicas, lo que quieres entonces, volviendo al punto, es enseñar este método. Y el método es decir, mira, tienes que hacer un método para guardar tus cosas. Es una metodología. No es que hagas una protección de todo el disco duro y 700 gigabytes cada tercer día, porque nunca lo vas a hacer y porque nunca vas a acabar. Pero hay que hacer las cosas con un método. Hay un decálogo que se hace aquí, que son 10 puntos que permiten ir haciendo un método. Y esto es como un hábito, como cepillarse los dientes o cualquier otra cosa. Si uno lo va a aplicar y lo va siguiendo y estos 10 puntos se van haciendo una metodología y uno los va respetando y los va haciendo parte de sus hábitos, a la larga se crea un hábito y a la larga el material de uno está preservado. Si simplemente como los deseos de año nuevo, sí, ahorita me meto al gimnasio, voy a bajar los kilos, ya voy a comer, y entonces me dura una semana, 10 días en la buena voluntad, pues quedo en eso, en una buena voluntad, no seguí la metodología, la leí, la puse en práctica una semana, después sigo con mis nomenclaturas y mis cosas raras y mis protecciones raras, y a la larga pueden pasar estos desaguisados. Y como decía, jamás en la vida una computadora o un dispositivo de almacenamiento le decía, oye, pienso fallar la semana que entra, respalda hoy, porque ya como que falla en proceso, falla en progreso, vaya usted respaldando. Todo lo sé, pero anoche funcionaba perfectamente bien. Siempre ese es el argumento. Anoche no vio la más mínima guerra, todo estaba en orden y hoy en la mañana no encendió, no está, no se pudo. Pero anoche estaba muy bien, no me explico qué pasó, pero es que así siempre va a ser la falla. Todo esto es precisamente para que ese patrimonio
sus fotografías, sus documentos, su música, sus videos, sus digitalizaciones, sus documentos estén protegidos y realmente con un patrimonio personal lo puedan ustedes pues cuidar y proteger. Repito, son metodologías, método que hay que hacerlo hábito, y si uno hace ese método hábito, les garantizo que ustedes podrán tener esto por eones, o sea, décadas, podrán conservar este material per secula seculorum sin que nunca lo pierdan y se podrá acumular de una manera muy agradable. De otra forma, se van a acordar de mí. Si nada más lo ponen en práctica un momentito, unos días y no siguen con eso, se van a acordar de mí. ¿Por qué no hice caso ese día? ¿Por qué no tomé en serio las cosas? A ver, lo voy a buscar a ver si de casualidad me pueden recuperar la información. Y vamos a volver a las mismas. Algunas veces se puede, otras veces no se puede. Y se pierden miles y miles y miles de cosas donde dice, es que están todas las fotos de mi vida, están todos mis documentos de la carrera, está mi tesis. Personas que dicen, son médicos o contadores o dentistas y tienen ahí sus expedientes de sus clientes. Es que yo soy un dentista y aquí estaban todos los expedientes de mis pacientes. ¿Y qué creen? Ya no están. Ese es patrimonio de esa persona, no de las instituciones. Era un dentista y era su patrimonio, sus expedientes. Todo eso hay que cuidarlo y hay que cuidarlo bien. Y guardarlo de vez en cuando en una memoria flash o en un DVD no es suficiente. Por eso fue escrito ese libro. Se los recomiendo, como se mencionó, lo pueden descargar en la página del IBI. Esa es la nueva ventaja, que está ya completo en PDF y lo pueden descargar y lo pueden leer. Este es un libro que no escribí para los profesionales, ni de la archivística, ni de la bibliotecología, como libros anteriores. Los escribí para las personas está dedicado, por lo mismo los recomiendo para las personas. Ahí está, y bueno, pues con esto termino el comentario del libro. Muchísimas gracias.